Добрый день. Здравствуйте, доктор Михаил Лайтман. Hola, Мы продолжаем серию передач hola, «Мудрости doctor Michael состояния». Leitman. Сегодня тема Hola, «Из твоих действий познаю тебя». vamos a continuar una serie de programas en los temas de estados espirituales. No recuerdo exactamente de dónde está tomado, pero ha sido tomado desde hace muchos años en los métodos usados por los cabalistas. También está escrito en los libros, en el libro de Shamati, de Bala Sulam. Hay una fórmula que dice: de tus actos te conoceremos. Es algo principal, cómo investigar, cómo el mundo, el creador, la naturaleza, algo que constantemente nos influye. Y la pregunta es: ¿cómo yo puedo llegar a entender qué es lo que es estar siendo tomado por el Creador y cómo reaccionar correctamente? Doctor Leitman. Bueno, la cosa es que realmente nosotros somos unos investigadores, no tenemos que detenernos. Cuando nosotros investigamos el mundo, de acuerdo a nuestros sentidos, no tenemos nada más, solo tenemos 5 sentidos: oído, vista, olfato, tacto, escucha. Y aparte de eso, no tenemos otra forma de sentir lo que nos rodea. Y la pregunta es, ¿son estos sentidos suficientes para darnos toda la información existente de dónde estamos, quiénes somos? ¿Cómo podemos cambiar a nosotros mismos para realmente entender con claridad quiénes somos, dónde estamos? Es algo constante, pero el tema es que no tenemos nada más. Simplemente entendemos que no sentimos todo, que no podemos tomar todo, que somos limitados en nuestra percepción del mundo. Incluso la percepción de nosotros mismos. No sabemos de nosotros. Hay diferentes ciencias, teorías que explican todo eso o nos intentan explicar, intentan completar esta imagen para nosotros. Todo está muy corrupto, fracturado, pero bueno, no es suficiente. Y así es como la humanidad existe. Las conclusiones para hoy, para mañana, obviamente siempre tienen un error. Y todos estos errores nos cuestan. Tenemos que ir avanzando de sufrimiento en sufrimiento, de golpe en golpe, y entendemos de alguna forma y temporalmente cada año, conforme avanzamos, nosotros cometemos incluso errores más grandes. ¿Qué puedes hacer? Este es el mundo en el que vivimos, no hay otro mundo. La Kabbalah dice que nosotros tenemos que cambiar nosotros mismos, y en lugar de estos 5 sentidos que hoy tenemos, podemos ser capaces de adquirir sentidos adicionales para detectar lo que existe afuera de nosotros, no adentro, sino afuera, que es un enfoque muy diferente, completamente diferente. Todos los dispositivos están construidos de alguna forma que los podemos, a través de sentirlos, podemos despertar algún tipo de imagen subjetiva que me influye. Así que lo que estamos haciendo en Kabbalah es que nosotros intentamos conectar, desarrollamos un sentido en nosotros que no permite absorber el mundo circundante,
pero que trabaja de forma que yo siento el mundo que me circunda, que irrumpe en la forma en que realmente es. Y en la medida que yo expando esta capacidad de salir de mí mismo para sentir el mundo que me circunda, puedo comprender con lo que estoy lidiando, con una única fuerza que es llamada el Creador. Él define todas estas cosas, despierta todas estas cosas en mí, y cuando yo salgo de mí, empiezo a integrarme ahí, en él, entiendo, no necesito todo esto, pero al salir de mí mismo es la única opción que tengo y que me da todo lo que yo necesito para existir correctamente. Mushi. La ciencia, los científicos, ellos determinan cierta clase de asunciones y nosotros vamos revelando cómo revelar el Creador, al Creador, que es el único que influye en mí, y cómo puedo llegar a conocerlo. Doctor Lightman, bueno, esto es obvio que hay una clase de influencia, pero ¿cómo yo puedo entrar en una interacción mutua? Y así es como yo tengo que revelarlo, qué es lo que estamos haciendo en nuestras capacidades y opciones corporales, donde intentamos definir cuáles son esas influencias, esas fuerzas que se despiertan en nosotros, qué reacciones se despiertan en nosotros. Pero todo eso está en relación a un proceso corporal ordinario. De acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah, nosotros intentamos influir esta fuerza en la que existimos e influir de tal forma que pueda entender y llegar a estar en contacto con ella y pueda ver la clase de acciones que son de mi parte y que se despiertan y que despiertan ciertas reacciones hacia mí. Como esta sensación general cambia, cómo se siente esta influencia en mí y yo lo regreso, perdón. Esto es como la sabiduría de la Kabbalah nos enseña. Se llama el Creador, que es obviamente la única fuerza superior que crea y sostiene todo. Y nosotros obviamente, más allá del inanimado, vegetal y animal, siendo seres humanos, podemos ser llamados como divinos. Esto está en desarrollar este tipo de sensación de llegar al Creador e investigarlo. Lo que la sabiduría de la Kabbalah estudia es realmente lo que podemos nosotros desarrollar y alcanzar. Mushi, ¿cuál es la principal de estas reacciones que se sienten en mí, que yo me tengo que sobreponer? Doctor Lightman, yo tengo que de esa forma sentir y cómo regreso esa influencia en mí. Es decir, no hay otra ciencia en esta relación. La Kabbalah es una ciencia que enseña que a través de cambiar a mí mismo puedo sentir esta influencia a través de lo que las respuestas y reacciones se van acumulando de una sensación de lo que me rodea. Es de lo que hablamos hasta forma que yo recolecto, tomo ciertas conclusiones acerca de esta sensación externa, cómo se comporta la naturaleza.
Mushi, entonces, ¿esto es de acuerdo a la ley de equivalencia de forma, doctor Lehmann? Sí. La naturaleza, lo que sentimos internamente actúa a través de distintas vestimentas físicas, psicológicas, etcétera. Y si yo quiero conectarme a esta fuerza de acuerdo a la ley de equivalencia de forma, yo tengo una equivalencia de forma, tengo que adaptarme a esa forma. De otra forma no podría estar ahí. Sí, dice el doctor Lightman, para sentir esta fuerza cuanto sea posible en la medida en la que me vuelva similar, en la medida también de mis límites, yo puedo sentir estas cualidades que se generan en cierto grado en mí y yo podré entonces ser capaz de llegar a ciertas conclusiones acerca de la naturaleza del Creador. De modo que sin cambiar a mí mismo no puedo ser capaz, ese ego decide lo que quiere de mí. Sí, absolutamente cierto, Mushi. Entonces, como aprendemos esta cualidad de otorgamiento, tengo que cultivarla. Esta está presente en mí y me influye en mí. Sí, dice el doctor Landman, desde su influencia en mí yo podré ser capaz de conocerlo, pero no puedo hacerlo sin cambiar a mí mismo, doctor Landman. Sí, no sentirás, incluso si influye en ti, solo al grado en el que tú empiezas a adquirir esas cualidades, empiezas en estas cualidades a entenderlas, a evaluarlas, cómo él te influye a ti, Mushi. Entonces es como las ondas electromagnéticas, no las puedo absorber, necesito un dispositivo, sí, es lo mismo. Para absorber estas ondas, ¿cómo es posible en el mundo? Es imposible directamente revelar eso es de forma inmediata. Doctor Landman, no es acerca de tener algún intermediario, pero ¿cómo puedo crear en mí algo similar a esta fuerza? ¿Cómo puedo generar estos estados acerca de la forma más confiable? Hacerte a ti mismo similar al Creador para crear este detector, al conectarte con otras personas y construir entre ustedes esas mismas relaciones, actitud ante cada uno de los demás. Nosotros podemos relacionarnos con Él porque nosotros no tenemos estas cualidades de otorgamiento, pero si entre nosotros hacemos un pequeño círculo, creamos estas cualidades y empezamos a crearlas, entonces nosotros empezaremos a revelar la influencia del Creador sobre nosotros. Sí, es lo que estoy diciendo, dice Mushi. Es imposible de forma directa sentir esta fuerza del Creador. Sí, dice el doctor Levy, porque es egoísta. Y para generar esta cualidad de otorgamiento, que es opuesta al ego para nosotros, nosotros tenemos que reunirnos e intentar y entre nosotros influirnos unos a otros de tal forma que se genere esa cierta similitud con el Creador, con las cualidades de otorgamiento y no de forma egoísta al obligarnos a nosotros mismos a crear esa cualidad del Creador. Mushi, la fuerza para crear en nosotros mismos, yo tengo que empezar a sentirla. Entonces, ¿cómo puedo sentir directamente al Creador? Estas ondas que están en cierta frecuencia y cómo sentir esa información. No la tengo, pero reúno gente alrededor de mí, 10 personas, y puedo trabajar con ellos
de forma que generemos esa cualidad y aparezca en mí y la empiece a sentir. Sí, dice el doctor Lightman, cuando yo genero estas cualidades, yo no puedo de forma directamente, de forma interna integrar, dice el doctor Lightman, solo a través del grupo, porque tú no tienes esa cualidad en ti misma, en ti mismo en particular. Sigues siendo egoísta. Solo si tú estás relacionado de forma correcta, conectada con algunas personas. Es complicado, pero tienes que tener un grupo, supongamos, que con ellos, cuando tú te relacionas a ellos, como con el Creador, en otorgamiento, en cuidado mutuo, preocupación, amor, intentas de alguna forma generar estas cualidades entre ustedes mismos y cuando en ustedes no es un detector, sino que se genera de modo que el Creador es reunir esta cualidad. No sabemos lo que es, dice Mushi, pero resulta que nosotros como individuos lo podemos ver. No podemos hablar de eso más que a través de nuestra relación en ese modelo que construimos entre nosotros. Hoy los físicos, dice Mushi, dicen que ni siquiera hay fuerzas, solo información. Esto quiere decir que vivimos en cierto mundo que alrededor de mí me da cierta información y esta información está vestida de forma distinta. ¿Y por qué el Creador hace esto? De modo que sea imposible percibirlo directamente y tenemos que tener ciertas vestiduras, doctor Lightman, porque nosotros vemos que nuestro mundo es imposible. No tenemos ninguna sensación hacia esas cualidades opuestas. Cuando esa sensación del objeto que tú sientes y por lo tanto al Creador, que el Creador creó en nosotros opuestos a Él y nosotros para poder percibir, adherirnos, entender, por eso el Creador creó todo eso opuesto a Él. Las leyes de la naturaleza, dice Mushi, son incambiables y si nosotros cambiamos internamente nuestras cualidades, entonces podemos sentir de forma diferente las leyes. Sí, seguro, porque lo que nosotros sentimos, lo sentimos dentro de nosotros y si nosotros cambiamos de forma interna, todo alrededor nuestro cambiará. Así que dice Mushi, en relación a mi egoísmo, las leyes no cambian, pero cuando yo empiezo a cambiar de forma diferente con mi ego, yo puedo sentir también esas leyes de forma distinta. Todo, absolutamente, dice el doctor Lightman. Es la verdadera realización y la implementación de la teoría de la relatividad. Cómo en relación al hombre sentimos el mundo con estos 5 sentidos egoístas, doctor Lightman, más allá de esos egoístas, de esos sentidos egoístas, nosotros donde sentimos nuestro mundo, tenemos esas sensaciones animales, no son del humano. Nosotros ya empezamos a sentir las cualidades de otorgamiento que generamos en lugar del ego. Y cuando lo sentimos, los cambios superiores ya cambian el mundo. Eso, pero sigue siendo por encima de nuestros sentidos animales, Mushi, en este fenómeno donde una nueva clase de explosión es más o menos cuando tú pones juntos protones y están con carga, se rechazan, pero luego cuando se aplica cierta fuerza, entonces es posible superar cierta barrera, conectarlos, existe una explosión, una energía tremenda se libera. Entonces,
¿Qué tipo de energía es esto? Cuando esto mismo sucede en la gente, cuando intentamos conectar unos con otros, al principio hay rechazo, pero después de superar la barrera, se conectan y se libera una energía. ¿Qué es esta energía, doctor Lightman? Todo es energía espiritual. La gente se sobrepone a sus egos, al rechazo mutuo, se acercan más unos a otros y entonces esto es un estado completamente diferente. Entre ellos ya empieza a regenerarse, a construirse el mundo superior, relaciones superiores de cualidad de otorgamiento. No es atracción ni rechazo como en nuestro mundo egoísta, sino que más bien es la atracción que nosotros atraemos desde nuestras cualidades negativas, egoístas. Es decir, que en cada persona existe una sola cualidad y es lo que se considera el egoísmo. Decir, el deseo de solo disfrutar para sí mismo. Y al acercarse, ir hacia algo, hacia alguien, si nosotros intentamos generar internamente la cualidad de amor que es opuesta a la cualidad del ego, del egoísmo, por encima de esta cualidad del egoísmo, nosotros empezamos a sentir cómo podemos existir juntos, cómo podemos existir todos juntos dentro de las cualidades de otorgamiento y existir en la cualidad del otorgamiento se considera la cualidad del creador. Mushi, los protones que intentan conectarse es lo mismo que entendemos de nuestro egoísmo, que no se puede conectar. Tengo un deseo de recibir placer y tienes lo mismo y entonces no podemos conectarnos y hay internamente hay una potencia de forma que si nosotros empezamos a unirnos en este punto podemos superar esta barrera, el ego se puede conectar y nos podemos conectar por encima de ese ego y esto es más allá de lo físico. Sí, dice el doctor Lightman, más o menos. Mushi, en las revelaciones se dice que no hay revelaciones por error. Y es lo que la intención de descubrir algo, empezamos como Colón reveló América, la materia oscura, todo fue revelado como por accidente. Podemos decir que las revelaciones en la sabiduría de la Kabbalah también son por casualidad, que tú quieres revelar algo y descubres otra cosa. Estoy viendo un mundo opuesto, es lo que los cabalistas escriben. Es decir, que tú quieres descubrir una cosa, pero se revela otra, no lo que tú estabas buscando revelar, doctor Lightman. Bueno, todo el tiempo hay algo nuevo, inesperado que se te revela, sí, por un lado. Y por otro lado, el método por sí mismo revela lo que es desconocido y existe una sola condición para hacerlo, es superar el ego, elevarse por encima del ego y entonces se revela cuando la persona crea este ascenso y más allá de eso nadie más puede entender eso, lo que se revela a esta persona que alcanza, a menos de que la otra persona haga lo mismo. ¿Qué significa estar en un mundo opuesto? Dice Mushi, que el mundo en el que existimos, encontramos un mundo en cualidades opuestas. Es decir, existe la cualidad de otorgamiento, amor, atracción
trabajando sobre tu ego, por encima de él, el mundo del amor. Y existe un mundo que es opuesto a ello, nuestro mundo, que funciona solo en el egoísmo, solo en la satisfacción, y un mundo superior que se considera opuesto al nuestro. Mushi, hay un enfoque del Olishma al Ishma. Es cuando desde tus cualidades egoístas haces un esfuerzo e intentas adquirir como ese mundo opuesto de amor, como usted dice, ya sea que yo haga estos esfuerzos, la energía que yo doy no deja de ser más que energía egoísta. Trato de revelar a partir de mí mismo. Hasta cierto punto, esto existe en unas fuerzas egoístas. Esto es mi recompensa. Así que en la física existe algo como esto, pero los esfuerzos de la persona, por un lado, hace y revela algo. Entonces, esta oportunidad que existe en la Kabbalah existe por azar. No, en Kabbalah nada sucede por casualidad. La persona tiene que saber lo que hacer, cómo avanzar y cada vez más despertar dentro de ella el pensamiento del desarrollo de la cualidad del otorgamiento de amor hacia los demás por encima de sí mismo. Esto es lo que es la dirección, Mushi, pero aún eso, yo quiero esta cualidad del creador, del otorgamiento, pero usted empieza a explicar lo que es y yo la quiero. Sí, realmente estudiar la sabiduría de la Kabbalah nos da cierta energía que se llama luz circundante y entonces se cambia. Entonces, esto es lo que queremos descubrir. En la ciencia se determina como casualidad, dice el doctor Lyman. No, no es casualidad. Aquí una influencia externa que aparece no necesariamente es nosotros queremos inspirar y en la ciencia nosotros no aspiramos a revelarla, nosotros en Kabbalah, dice Mushi, más conscientemente entendemos esa cualidad que queremos adquirir y cuando no aparece, ves una nueva dimensión. Sí, dice hay un principio aquí, dice Mushi, que es como en la ciencia, que no hay una relación directa. Si tú pones aquí y ya revelas un esfuerzo aquí y ya revelas algo, se te revela completamente en otro distinto. Doctor Lehmann, sí. Existe un principio en la sabiduría de la Kabbalah, crear solo acerca del tema mismo que es desde tus actos te conoceremos, es decir, que queremos hacer esto, algo a partir de nuestras acciones con el Creador, cómo se siente que Él trabaja en mí, cómo conocerlo. Doctor Lyman, si yo empiezo a buscar al Creador, cómo está en mí, elevarme por encima de mí mismo, yo podré descubrirlo. Mushi, tal vez para completar lo que yo entiendo, que a menos de que yo genere en mí mismo la misma cualidad por la cual el Creador trabaja en mí, es decir, de acuerdo a la ley de equivalencia de forma, no seré capaz de ir en estas acciones distintas desde mí mismo. Supongamos que sin adquirir esa cualidad yo no podré entender lo que Él quiere de mí. Y es lo que usted ya ha dicho. Esta cualidad se adquiere solo en la sociedad, en un pequeño grupo, etcétera, etcétera. Doctor Rahman, sí. El anfitrión Moshi, gracias. Hasta la siguiente oportunidad.